Ok. Ok, bueno, nosotros vimos ya casi todos los derivados, vimos los futuros y plazos y por supuesto el Forward Rate Agreement, ok, que es la ecuación de estructuración, la primera. Después vimos opciones europeas y vimos la segunda ecuación de estructuración, que era la que se armaba con las opciones, ok, y eh, y vimos combinaciones de opciones, ¿no? O sea, estudiamos el call, el put y vimos combinaciones de opciones que eran los spreads, ¿no? Vimos el straddle, hablamos del strap y del strip, vimos la mariposa y hablamos de otro que se llamaba el cóndor, ¿ok? Bueno, ahora nos toca hablar de las opciones americanas, ¿no? Y la diferencia, como habíamos dicho antes, es que la opción americana se puede ejercer en cualquier momento hasta la fecha del ejercicio. O sea, no se ejerce única y exclusivamente en la fecha del ejercicio, sino que se puede ejercer en cualquier momento, ¿no? Entonces, normalmente las opciones americanas son opciones de tesorería, ¿ok? Esa es la otra característica, ¿no? Por lo cual son opciones del mercado OTC, ¿ok? Y bueno, normalmente las consigue uno con los tesoreros bancarios, ¿no? Pero también se pueden armar en bolsas, ¿ok? Y en lo que la bolsa llama mercados de fuera, ¿no? Que son los mercados OTC del mercado de capitales, ¿no? Entonces, en los demás elementos son exactamente igual a una opción europea, o sea, cuando se ejercen pasa lo mismo que con una opción europea, pero la diferencia es esa, ¿no? Que se pueden ejercer en cualquier momento hasta la fecha del ejercicio. O sea que no hay que esperar una fecha fija para ejercer, sino que el ejercicio ocurre en cualquier momento hasta la fecha del ejercicio. Igual que en la europea, la americana muere el día de la fecha del ejercicio. O sea, hasta ahí duró la opción. ¿Ok? Y bueno, el primero es el derecho de suscripción que nosotros vimos cuando hablamos de actos corporativos en acciones, en rentas variables. Nosotros dijimos que el right offering, que es el derecho de suscribir, era uno de los actos corporativos. Bueno, ese acto corporativo es una opción, ¿ok? Porque de hecho uno puede ejercerla, ¿ok? Hasta un determinado día. ¿Ok? O sea que es una opción americana, ¿ok? Y bueno, y también las empresas a veces emiten warrants, que es lo mismo, ¿ok? Pero que no se dan directamente a los accionistas, sino que se le da a terceros, ¿ok? Para que puedan suscribir acciones de la compañía, ¿no? Entonces, el derecho de suscripción o el warrant, que son prácticamente lo mismo, es un derecho que se otorga a los accionistas, y en ese caso es derecho de suscripción, o a particulares, en ese caso es warrant, ¿ok? Y que puede ser ejercido en cualquier momento hasta una fecha determinada. ¿Ok? Entonces estoy poniendo un ejemplo ahí. Un ejemplo, una persona, una empresa otorga a sus accionistas el derecho de suscribir una acción por cada una que tengan a un precio de suscripción de el valor nominal más el 20%, ¿no? Suponiendo que el valor nominal es $5, ¿no? Y bueno, y esta opción expira el día 31 de agosto, ¿no? Eso significa que yo mañana pudiera ir a la oficina de esta empresa y ejercer el derecho si es que yo lo tengo, ¿ok? También podría ir el viernes, podría ir el lunes, el martes, el miércoles y así sucesivamente, todos los días hábiles hasta el día 31 de agosto, ¿ok? Si la opción muere el 31 de agosto y yo no la ejercí, yo no puedo llegar el 1 de septiembre y decir en el departamento de accionistas que yo vengo a suscribir, ¿no? Porque ahí me van a decir, no, no, señor, un momentico, ese derecho se murió ayer. O sea, ya usted no tiene derecho, pues lo perdió. ¿Ok? O sea que eso pasa con este tipo de, de opciones americanas, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y la condición para que el derecho de suscripción tenga sentido es que el precio de mercado de la acción sea mayor que el precio de ejercicio.
¿ok? Nosotros vamos a hacer un ejemplo para que entiendan clarito esto, ¿no? Supongamos el mismo caso anterior, ¿ok? Con un poquito más de información, supongamos que a mí me dan el derecho a suscribir una acción por cada una y puede ser un warrant, ¿ok? O sea, yo tengo el derecho para suscribir una acción, ¿ok? Y el precio de la suscripción, o sea, el precio del ejercicio es valor nominal más el 20%, ¿no? El valor nominal es 5, el 20% de 5 es 1, entonces el precio de ejercicio es 6, ¿ok? Que es lo que está aquí en esta línea. El precio de ejercicio es 6, ¿no? ¿Ok? Y bueno, vamos a suponer que el precio del mercado hoy es $10, ¿ok? Y como el precio de mercado es $10, que es mayor que 6, entonces la opción tiene sentido, ¿no? Porque esto es un call, ¿no? O sea, yo tengo derecho a comprar la acción, ¿ok? Y bueno, si el precio de mercado es mayor que el precio de ejercicio, yo ejerzo y compro, ¿no? La paridad del derecho es 1 a 1, ¿no? O sea, ustedes tienen que tener una acción para tener derecho a suscribir otra acción, ¿ok? Entonces, uno para explicársela tiene que usar las dos inecuaciones esas que hicimos cuando el precio de ejercicio es menor que el precio de mercado y cuando el precio de ejercicio es mayor que el precio de mercado, ¿no? Mayor o igual que el precio de mercado. Entonces, tomamos la ecuación de la ganancia, ¿ok? Cuando el precio de ejercicio es mayor que el precio de mercado, ¿ok? Y entonces la ecuación sería utilidad es igual a precio de mercado menos precio de ejercicio menos prima. Esa es ¿se acuerdan que esta es la identidad del call, ¿no? Entonces, bueno, sustituimos, el precio de mercado es $10 por cada acción, ¿ok? El precio de ejercicio es $6 por cada acción y la prima sería el precio que tendría el warrant o el precio que tendría el precio de suscripción, perdón, el derecho de suscripción multiplicado por la paridad que es 1 a 1, ¿no? ¿Ok? Entonces, para saber cuánto es el precio de la opción, yo coloco 0 en la utilidad, ¿ok? Y despejo, ¿no? Entonces eso me diría que el precio sería 10 menos 6, o sea, la prima sería 10 menos 6, ¿ok? Por lo cual el derecho de suscripción o el warrant vale $4, ¿no? Y de hecho, si yo compro ese warrant a 4, ¿ok? Y suscribo la acción a 6, ¿ok? Es lo mismo que si yo comprara en el mercado una acción a $10, ¿no? Entonces, eso lo que significa es que el warrant vale $4, ¿no? Y esta es la forma primitiva en la que se calculaban los precios de las opciones, pues. O sea, con esta ecuación se calculaban los precios de las opciones, o sea, las primas, ¿no? ¿Ok? Hoy en día no, hoy en día se usa la fórmula de Black-Scholes, que es una fórmula bien compleja, ¿ok? Eh, que utiliza la curva normal y utiliza números neperianos y cosas por el estilo. Entonces uno introduce esos datos en una calculadora que la venden precisamente en el Chicago Board of Options. Ustedes pueden comprar una calculadora que calcula Black-Scholes. Entonces, introducen los datos y eso le dice cuánto es el precio del call, cuánto es el precio del put, ¿ok? Con los datos que van introduciendo, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, esa ecuación de Black-Scholes tiene un problemita, ¿no? El problemita está en que cuando la opción es ganadora, entonces la prima tiende a sobrevaluarse, ¿no? ¿Ok? Y cuando la opción es perdedora, la prima tiende a subvaluarse. ¿Ok? Entonces no es de ninguna manera justa, ¿no? ¿Ok? Ok, la otra opción americana o las otras opciones americanas son opciones relacionadas a la tasa de interés, ¿no? Y estas son tres. ¿Ok? La primera se llama FLUR, ¿ok? Que consiste en un piso de tasas, ¿no? Por eso que se llama FLUR, ¿ok? Entonces, en este caso, supongamos que yo tengo una inversión que renta $3 a tasa variable, 3% anual a tasa variable. Y bueno, yo estoy preocupado porque yo creo que las tasas pueden bajar, ¿ok? Por lo cual yo estoy en las condiciones para poder negociar un FLUR, ¿ok?
Y eso lo hago hablando con un tesorero bancario, ¿no? Llamo a un tesorero que haga este tipo de negocio y le digo, mira, ¿cuánto me costaría a mí un FLUR, ok, que me garantice que de aquí al año que viene yo este, voy a permanecer ganando 3% sobre mi inversión, ¿ok? Y entonces el tesorero hace los cálculos y me dice, mira, eso te cuesta tantos dólares, ¿ok? Y bueno, si yo acepto, entonces ese FLUR va a cancelar el diferencial de tasas cada vez que la tasa se caiga por debajo del 3%, ¿ok? Y bueno, a pesar de que se haya ejercido una vez, se puede volver a ejercer de nuevo, ¿ok? Porque como yo compré este derecho por un año, entonces, bueno, supongamos que entre octubre y agosto, perdón, entre julio y agosto, la tasa se cae por debajo de 3. Bueno, yo ahí el FLUR se ejerce y yo me gano el diferencial para seguir ganando 3%. ¿Ok? Después, supongamos que a finales de agosto y lo que es septiembre y octubre, el precio, la tasa de interés sube por encima de 3%, por lo cual ese FLUR está suspendido. ¿Ok? Sin embargo, yo pagué por ese derecho hasta el año que viene. ¿Ok? Y bueno, supongamos que en noviembre las tasas vuelven a bajar, caen al 2,5, 2%. Entonces se vuelve a disparar el FLUR y yo vuelvo a ganar el diferencial entre el 2,5 y el 3% o entre el 2 y el 3%, dependiendo de dónde cayó la tasa, ¿no? Entonces, pero eso me cuesta una cierta cantidad de dinero que es la prima, ¿ok? Que yo pago por tener esta opción, que es también una suerte de call, ¿no? ¿Ok? Ok, la otra opción de tasa se llama CAPS, ¿ok? Y bueno, como el nombre lo indica, es un techo, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es un techo de tasa, ¿no? Entonces, supongamos que yo tengo una deuda, ¿ok? Que es a tasa variable y en este momento está pagando 5%. Y yo estoy preocupado porque yo creo que los rendimientos pueden subir por encima de ese 5%. Y bueno, y eso me perjudicaría como empresa porque van a aumentar mis costos financieros, ¿no? Entonces yo estoy en la disposición para hablar con un tesorero y negociar un CAPS. ¿Ok? Le pregunto cuánto me costaría a mí, por ejemplo, tener por un año un CAPS que se ejerza cada vez que la tasa suba por encima del 5%. Y él me dice, bueno, eso te cuesta tanto. ¿Ok? Supongamos que yo lo compro. ¿Ok? Yo pago por tener ese derecho. Y bueno, cada vez que la tasa de aquí al año que viene supere el 5%, el CAPS paga el diferencial entre el 5 y lo que haya subido, ¿no? O sea, si llega al 6%, paga 1%. Si llega al 5,5, paga medio por ciento, ¿no? Si llega a 7,25, entonces paga 2,25. Pues, ¿ok? Y bueno, y esto se ejerce inmediatamente cada vez que la tasa se eleve por encima del 5%. ¿Ok? Eso se llama CAPS. ¿Ok? Y bueno, y la tercera opción de tasas de interés se llama Color. ¿Ok? Que es como un collar, ¿no? O sea, la traducción literal de esto es collar en castellano. ¿Ok? Y bueno, es las dos cosas al mismo tiempo. Pues tengo un FLUR y tengo un CAPS. ¿Ok? Entonces, para tener la inquietud y el deseo de tener esto, yo debería tener una inversión a tasa variable y una deuda a tasa variable, ¿no? Supongamos que tengo las mismas de los casos anteriores, una inversión al 3% y una deuda al 5%. Y yo estoy preocupado porque creo que las tasas pueden moverse en cualquier sentido durante todo el año, ¿no? Entonces, bueno, yo para cubrirme puedo comprar un collar, ¿ok? Y efectivamente hablo con un tesorero bancario, él hace los cálculos, ¿ok? Y me dice, eso te cuesta tanto, ¿ok? Esa sería la prima. Y bueno, cada vez que la tasa activa supere el 5, ¿ok? Entonces esto se dispara y me cubre la diferencia, ¿ok? Y cada vez que la tasa pasiva caiga por debajo del 3, se dispara y él paga el diferencial entre el 3 y la tasa donde haya llegado, pues, ¿ok? Es más, aquí yo tengo que comentarles una cosa
que, bueno, ya hoy no tiene casi ningún sentido, ¿no? Pero es buena idea saberlo, ¿ok? Este, cuando Citibank trabajaba en Venezuela, ¿ok? Citibank hacía muchas cosas de estas, ¿no? ¿Ok? Sobre todo, ¿cómo se llama? Estas opciones, Floor Caps y Color, ¿ok? Con sus clientes, ¿ok? Y otra más que vamos a ver dentro de un ratico, ¿ok? Y eso era lo que provocaba que Citi ganase mucho dinero sin que se elevase la base de activos del banco, ¿no? ¿Ok? Es más, cuando yo trabajé ahí, la consigna era esa, ¿no? Que uno tenía que tratar de hacer negocios en los cuales los activos no crecieran, ¿no? ¿Ok? Y esto se hacía en parte para complacer a Wall Street, ¿no? Porque en Wall Street cotizaban mejor las acciones de aquellos bancos que tenían un ROA más alto, ¿no? O sea, un rendimiento sobre patrimonio, sobre activos, ¿no? Y bueno, si yo quiero que el ROA sea más alto, ¿ok? Entonces yo debería procurar que los activos no crezcan, más bien que los activos disminuyan, ¿ok? Y por supuesto que la utilidad aumente, ¿no? Entonces, si yo logro hacer utilidades sin que eso signifique emisión de activos, por ejemplo, créditos, ¿ok? O inversiones, entonces yo estoy contribuyendo a que el ROA del banco sea mucho más alto, ¿no? Y de hecho, aquí en Venezuela pasaba una cosa muy curiosa, ¿no? Que el Citi era un banco chiquito, ¿ok? Era de los bancos chiquitos del sistema, pero Citi tenía un ROA del 13%, ¿no? Cuando el promedio en Venezuela era 6, ¿ok? Y entonces los analistas de banco se volvían locos tratando de averiguar qué era lo que estaba pasando en Citi, y lo que pasaba en Citi era sencillamente que ellos hacían este tipo de negocios, pues. ¿Ok? Este tipo de negocio y los que vamos a ver un poco más adelante, y además los forwards, ¿no? Porque hacían muchos forwards de tasa de interés, perdón, de tipos de cambio, ¿ok? Por lo cual el negocio se hacía con puras opciones, ¿no? O sea, ellos trataban de no dar crédito, captaban depósitos, ¿ok? Pero no daban crédito, y lo que fundamentalmente hacían eran opciones de este tipo, opciones americanas y forwards, ¿ok? Y así era como hacían plata, ¿ok? Ajá. Ok. Este, los otros son los swaps, ¿ok? Y el, este, uno de estos swaps es una opción, ¿ok? Los otros dos no son opciones, ¿ok? Pero uno de ellos es una opción, ¿ok? Y bueno, ya las vamos a explicar, ¿no? O sea, un swap lo que significa es intercambio, ¿no? ¿Ok? Esa es la traducción al castellano de esto, ¿ok? Entonces, consiste siempre en intercambiar un activo por otro o cualquier instrumento por otro para conseguir algún tipo de cobertura o para conseguir algún tipo de ganancia, ¿no? El primero es el que se llama Security Swap, ¿ok? Eh, que es lo que aquí en Venezuela llamábamos nosotros permuta en la bolsa, ¿ok? Eso es el Security Swap, ¿ok? El segundo swap es el Debt Equity Swap, ¿ok? Que es una opción de conversión. Esta es la que es una opción americana, ¿ok? Y el tercero es uno que se llama Interswap, ¿ok? Ya los vamos a explicar los tres, ¿ok? El primero es el Security Swap, ¿ok? Que en Venezuela se le llamó siempre permuta, ¿ok? Esto se utiliza para conseguir divisas, ¿no? ¿Ok? Y bueno, por ejemplo, si usted quiere comprar dólares, entonces usted compra un título valor denominado en dólares en el mercado venezolano y lo paga en bolívares, ¿ok? Y le ordena al corredor que se lo venda en Nueva York, ¿ok? Y que le consiga dólares, ¿no? ¿Ok? Y por el contrario, si yo quiero vender dólares, entonces yo tengo mis dólares allá en Nueva York, ¿ok? Le digo al corredor que compre un título valor venezolano denominado en dólares, ¿ok? Y lo pago en dólares, con los dólares que yo quiero cambiar, ¿ok? Y bueno, me traigo ese título a Venezuela y lo vendo en bolívares, ¿ok? Y obtengo bolívares a cambio de los dólares con los que yo compré ese título valor, ¿no?
Y bueno, de la relación entre las dos cosas que se hacen, que es comprar el título, eh, bien sea en bolívares en el mercado interno o bien sea en dólares en el mercado externo, ¿ok? Y vender ese mismo título en el primer caso en, en Estados Unidos en dólares, ¿ok? Y en el segundo caso en Venezuela en bolívares. ¿Ok? Entonces, de la relación entre bolívares y dólares se puede calcular un tipo de cambio que es el que llamábamos tipo de cambio de la permuta o tipo de cambio paralelo, ¿no? ¿Ok? ¿Y cómo se calcula eso? Bueno, por ejemplo, si usted compra un bono venezolano a un precio del 103% en bolívares, ¿ok? Ese sería el precio en bolívares. Y vamos a suponer que la tasa oficial de cambio en ese momento era 300 bolívares por dólar, ¿ok? Y bueno, yo vendo al mismo tiempo ese bono en el exterior y lo logro vender a un precio del 85% en dólares, ¿ok? Por lo tanto, si yo este, aplico esta formulita que está aquí, consigo el tipo de cambio paralelo, ¿no? El tipo de cambio paralelo sería el tipo de cambio oficial multiplicado por el precio en bolívares dividido por el precio en dólares, ¿no? Entonces, yo tomo el 300, que es el tipo de cambio oficial, ¿ok? Lo multiplico por el 103%, que es el precio en bolívares, y lo divido por el 85%, 0,85, que es el precio en dólares, ¿no? Y eso me dice a mí que el precio del mercado paralelo debería ser 363,53, ¿no? Con 52,94, redondeamos en 53, ¿ok? Y bueno, y fíjense, este, en este caso y en todos los casos, siempre el tipo de cambio paralelo era mayor que el tipo de cambio oficial, ¿no? ¿Ok? Y las relaciones de precio te daban para que el tipo de cambio paralelo siempre fuese mayor que el tipo de cambio oficial, ¿ok? O sea, nunca son iguales, ¿no? ¿Ok? Y aquí también tengo que comentarles algo, ¿no? Cuando en, entre 2007 y 2010 se habló mucho de liberar el mercado de cambio, ¿ok? Después no lo hicieron, ¿ok? Como me imagino que se habrán dado cuenta. Y bueno, el, eh, había colegas que decían que para poder liberar el cambio primero tenían que igualarse las dos tasas, ¿no? ¿Ok? Y eso es imposible, ¿no? ¿Ok? O sea, las tasas se igualan si usted quita el control de cambio, pero las tasas, o sea, las tasas no se pueden, no se pueden igualar, ¿ok? Mientras haya control de cambio, ¿ok? A ver, ¿qué pregunta, Jorge? Profe, una pregunta. Y haciendo este mecanismo, ¿existía la oportunidad para el arbitraje? Es Claro, decir, digamos, esto es un arbitraje, ok, porque el precio afuera es 103, el precio, perdón, interno es 103, el precio afuera es 85, ¿no? Entonces tú arbitras y arbitras ese tipo de cambio paralelo, pues. Por eso es que se forma el tipo de cambio paralelo, porque está arbitrando, ¿no? Si no hubiese control de cambio, el precio interno y el precio externo sería el mismo, ¿ok? O sea, el bono venezolano valdría 85 afuera, 85 adentro, por lo cual el tipo de cambio sería el mismo tipo de cambio afuera y adentro, pues, ¿ok? Ahora, pero eso ocurre solamente cuando tú liberas el cambio, ¿ok? No como decían los colegas, que era que primero tenían que igualarse las dos tasas para después quitar el control de cambio, ¿no? Yo nunca he visto una cosa así, ¿ok? Y bueno, la imaginación es impresionante, ¿no? ¿Ok? Ok. El segundo tipo se llama Debt Equity Swap, ¿ok? Y esto es una opción que se añade a un bono, ¿ok? La primera es cuando se emite el bono, ¿ok? Con este derecho, ¿ok? Que al vencimiento o en cualquier momento, ¿ok? Mm, A voluntad del dueño del bono, ¿ok? El bono se puede convertir en acciones, ¿ok? Y en este caso es un call, ¿ok? Al ejercerse, el titular del bono acepta la cancelación de la deuda con acciones porque está pidiéndolo, ¿ok? Por lo que pasa a ser accionista en lugar de deudor, ¿no? Entonces eso puede tener una cierta ventaja para la empresa, ¿no? Porque la empresa no va a utilizar caja para pagar los bonos,
sino que emite acciones nuevas, pues. ¿Ok? Y bueno, y también este tipo de condiciones pueden aparecer cuando se están renegociando deudas, ¿no? Por ejemplo, una empresa que tiene una deuda y la está reestructurando, puede añadir como parte de la negociación una cláusula de Debt Equity Swap, ¿ok? Por lo cual habría un call en un determinado momento, ¿ok? Y bueno, y ese call permitiría convertir bonos en acciones, pues, ¿ok? Entonces, esta es la que es una opción americana. De hecho, se puede ejercer hasta un determinado momento y bueno, yo aviso, yo quiero ejercer y lo ejerzo, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Y el tercero y último es el interest swap. ¿Ok? Esto es un mecanismo para hacer cobertura. ¿Ok? El ejemplo que pongo aquí es un ejemplo muy sencillo, ¿ok? Y muy cuadrado para que se entienda, ¿no? Ojo que no siempre es así perfecto, ¿no? ¿Ok? Supongamos que hay una empresa que tiene una deuda con el banco a tasa fija, ¿ok? Que debe $100,000 al 9%, ¿ok? Y bueno, esa empresa tiene una inquietud, ¿no? O el tesorero de esa empresa tiene una inquietud porque él cree que las tasas van a bajar y él no se va a poder aprovechar de la baja de tasas, ¿no? Porque él está pagando tasa fija, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y vamos a suponer que hay una empresa B, ¿ok? Que también tiene deuda con este mismo banco, ¿ok? Ojo que puede ser deuda con otro banco, ¿ok? Ustedes pueden comprar el interest swap con otro banco también, ¿ok? Entonces, bueno, esta empresa B tiene una deuda por el mismo monto, por eso que estoy diciendo que es un ejemplo muy cuadradito, no siempre es así, ¿ok? Entonces vamos a suponer que la empresa tiene una deuda de $100,000, ¿ok? Y es a tasa variable, ¿no? ¿Ok? Y está pagando Prime más 3%, ¿ok? Y suponiendo que el Prime vale 6, ¿ok? Entonces, la tasa que está cancelando este deudor es 9%, igualito que el deudor de la empresa A. Lo que pasa es que esta deuda es a tasa variable y aquella es a tasa fija, ¿no? Y bueno, en este caso vamos a suponer que hay expectativas encontradas, ¿no? O sea, así como la empresa A, el tesorero tiene preocupación de que las tasas van a bajar y él se va a perder ese chance, ¿ok? Entonces, bueno, el tesorero de la empresa B tiene preocupaciones porque él cree que las tasas van a subir y que él va a salir perjudicado, ¿no? Entonces, ambos hablan con el tesorero bancario y el tesorero bancario les ofrece el siguiente negocio, ¿no? Le ofrece a la empresa A cambiar esa deuda a tasa fija al 9% por una deuda al 10% en tasa variable, porque le está cobrando Prime más 4%. ¿Ok? Le dice, mira, te ofrezco cambiarte tu deuda de $100,000 pagando 9% fijo, te la cambio por Prime más 4 y en este momento eso da 10. ¿Ok? Tú me lo aceptas. Bueno, él puede decir que sí o que no, ¿no? Bueno, me voy donde la empresa B, el de la empresa B tiene expectativas de que las tasas van a subir y él va a salir perjudicado y él quiere tasa fija, ¿no? Entonces, bueno, vamos a suponer que yo le ofrezco, yo soy el tesorero, le ofrezco a la empresa B una deuda de $100,000, pero a tasa fija del 10%, ¿no? Entonces, si ambos lo aceptan, ¿ok? El banco sigue ganando eh, 9% por los dos lados, ¿ok? Lo único que en este momento quien asume la carga de una tasa variable es el A y quien asuma ¿cómo se llama? La carga de una tasa fija es el B, ¿ok? La empresa B, ¿ok? Pero fíjense que ahora las tasas son 10%, ¿no? Por lo cual el tesorero está ganando por hacer este swaps, ¿ok? 2% más, ¿ok? Sobre el monto originalmente gestionado, ¿no? Porque él originalmente le estaba cobrando 9 a este y 9 a este, y ahora le va a cobrar 10 a este y 10 a este, ¿no? Por lo cual está ganando 2% más sobre esos $100,000 que estos dos deudores tienen, ¿no? ¿Ok?
Entonces, así es como funciona el interest swap. ¿Ok? Y bueno, y con ese ejemplo sí se termina la materia. ¿Ok? Ese es el último ejemplo que nosotros vamos a ver. Wow. ¿Qué pasó? No, bueno, que no esperaba que detrás la última parte de la materia. ¿No esperabas qué? Yo esperaba que esta fuera la última lámina de la materia. Sí, sí es. Sí es. Más, mira. ¡Puc! Ok. No, con esto termina la materia. Eh, Cuando yo daba esto, sabes que yo daba, o sea, yo empecé a dar esto en la Universidad Católica hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo lo daba y le dije al director de la escuela que yo daba todas las opciones americanas, que le daba los caps, los floors, los color, que les daba los swaps, el, tú das todo eso. Claro, yo me imagino que él ni se imaginaba cómo era esto, ¿no? ¿Sí? Estas cosas me las aprendí yo leyendo y leyendo y leyendo. ¿Sí? Ok, pregunte usted, don Jorge, aunque lo que falta es un minuto, ¿sabes? Ah, bueno, Si quiere vamos a hacer una cosa, yo cierro, les mando otro link y ahí puedes preguntar todo lo que tú quieras. ¿Ok? seguro. Vale, vamos a hacerlo así. ¿Ok? Vamos a parar la grabación.